Vamos a nosotros, hermanos. Pueden ocupar sus asientos, muchas gracias. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra, porque siempre tenemos palabra disponible de parte del Señor. Nosotros como iglesia y como cristianos sabemos de otros cristianos y sabemos de otras iglesias. Y también sabemos de la nuestra. Sabemos que nuestra iglesia quizás sea una iglesia pequeña, que sea una iglesia que está en crecimiento. Sabemos que tenemos una hermandad y una comunidad de fe, que Dios nos ha llamado a ella. Sabemos que tenemos una misión en la vida. Sabemos que nosotros estamos en la tierra por alguna razón especial. Y los cristianos hemos sido tocados por Jesucristo para que hagamos su voluntad y nos lleve a realizar nuestra misión para el reino de los cielos. En México hay muchas ofertas de fe. Hay diversas organizaciones religiosas. Tomando en cuenta el censo de 2010, que tiene ya 5 años, y sabemos que estas cifras no son del todo exactas, pero quiero compartirlas a manera de introducción. Les puedo decir que nos llama la atención que en México somos, en el censo de 2010, éramos 101 millones de personas, de las cuales el 98.5% cristianas, entre comillas. Según el censo de 2010, en México había 7.616 organizaciones religiosas. Las estadísticas de iglesias evangélicas, ya no hablemos de la iglesia católica, que es la mayoritaria en este país, las iglesias evangélicas o protestantes tienen en su mayor cantidad a los grupos carismáticos o pentecostales, que vienen siendo, en aquella época, seguramente ya son más, 7.565.000 personas. Los testigos de Jehová le siguen como número 2, 1.561.000 creyentes. Lo que me llamó muchísimo la atención es que el tercer lugar de la iglesia evangélica no lo ocupan ni los mormones, ni los bautistas, ni los presbiterianos, ni las iglesias más famosas, sino la iglesia adventista con 662.000 miembros. Los presbiterianos son 438.000, los mormones 315.000, los bautistas 250.000. La Luz del Mundo, que acaba de perder a su gran líder fundador, 188.000 miembros, y la Iglesia de Dios Séptimo Día aproximadamente somos, bueno, esto también me llama la atención porque los metodistas son 25.000 en el censo de 2010, y al reciente último concilio de hace unos meses dijeron que ya son 20.000. Y nosotros parece que somos más que los metodistas. Pero todas estas cifras son engañosas totalmente, nos dan una idea. Es decir, lo que acabo de mencionar son los miembros bautizados. Tradicionalmente en la iglesia les llamamos bautizados a los hermanos que están ya comprometidos en su fe, que han realizado el acto bautismal, que le han entregado su vida a Jesucristo y que se han comprometido con Él para todo el resto de sus días, en la fe de nuestro Señor, para vida eterna. Gloria a Dios. Pero los que no están bautizados, pero que asisten o vienen, digamos, regularmente a la iglesia, se les conoce como simpatizantes. El problema, hermanos, es que muchos hermanos de la iglesia son simpatizantes y no miembros. Cifras del último concilio de hace 2 años. Es decir, muchos son los que no han hecho un compromiso total con Cristo. Yo por eso hoy lanzaría la pregunta o el reto a
cada uno de nosotros, incluyendo a los que estamos bautizados. Y la pregunta sería, ¿tú eres simpatizante o eres discípulo? ¿Eres simpatizante o eres realmente miembro de la Iglesia de Cristo? De la Iglesia de Dios. La Iglesia está enfrentando a nivel nacional digamos que una crisis, porque asisten a la iglesia muchas personas, pero en realidad son simpatizantes. Aún algunos de los bautizados, en realidad, son más simpatizantes que miembros de la fe. Lo son en la fe, pero todavía están muy lejos de llegar al punto que el Señor nos ha puesto. Para muestra un botón está con el famoso predicador Billy Graham. Yo no sé si han escuchado alguna vez de este hombre. Él ha sido incluso, ha llegado a ser el consejero del presidente de Estados Unidos, espiritual, o su pastor, o el que hace la oración cuando entregan el poder o inicia un nuevo periodo de gobierno. Y Billy Graham es mundialmente conocido en todo el mundo, en todo el tiempo que ha vivido, y este hombre que se supone que ha hecho campañas y ha evangelizado a miles y ha llamado y ha traído a millones de personas a los pies de Jesucristo, con todos los libros que ha escrito, con toda la fama que tiene, ya a su edad mayor un día dijo, y con todo el dinero que tiene también, dijo: voy a hacer una investigación de todo lo que yo hice. Y decidió, y eso lo narra en su libro que se llama Tal como soy, es un libro muy grueso, si no mal recuerdo es el penúltimo que sacó. Y en ese libro él pone que mandó a hacer con su dinero una fuerte investigación en todo el mundo de qué había sido de todos aquellos que entregaron su vida a Jesucristo, para ver quiénes de todos esos que se supone que habían se convertido estaban en la iglesia, mantenían su fe. Fue impactante el resultado cuando llegó a las manos de Billy Graham, porque cuando él vio que de todas esas millones de personas, solamente poco menos del 6% estaban en las filas de la iglesia y en su fe. Si algo hace falta hoy, son discípulos, miembros de la iglesia, que estén dispuestos a darlo todo por Jesucristo, a entregar su vida, a comprometerse y a dejar la tibieza, la indecisión. Es decir, hermanos, no todos los que se dicen o nos decimos ser cristianos somos cristianos. Hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. Es decir, que no han nacido de agua y del Espíritu. Y eso significa que todos ellos estamos o están, lejos sea que estemos nosotros, fuera del reino de Dios. Hoy hay un texto que es muy pertinente para la época y para esta situación que está viviendo el cristianismo, y en donde más que nunca necesitamos que los cristianos, que los que creen, que los que simpatizan con Jesús, los que han sentido algo por Él pero no han tomado del todo una decisión total, y por qué no decirlo, los que la hemos tomado, pero la hemos tomado y pareciera que nos estamos apagando. Hay unas palabras en Juan capítulo 3 que yo quisiera que las leyéramos juntas y se pusieran de pie y leyéramos este texto que es maravilloso, que está en Juan 3 del verso 1 al verso 5. Saque usted su Biblia, hermano, y si es iPad o electrónica, no importa, pero que sea realmente el texto bíblico lo que está viendo.
Abra su Biblia, pongámonos de pie y juntos vamos a leer de manera alternada. Yo voy a leer el verso 1, ustedes el 2, y en el verso 5 nos vamos a unir todos. Yo leo el verso 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todos juntos. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Había un hombre llamado Nicodemo, un fariseo, es decir, una persona muy religiosa, muy creyente, parte de una fe del pueblo de Israel, de un grupo o secta conocido como los fariseos, que si algo enfatizaban era la Biblia, las doctrinas y la ley de Dios. Cumplía con su religión. O sea, en otras palabras, Nicodemo era lo que aquí en México podríamos catalogar como una persona buena gente. Un hombre bueno, un hombre creyente, de esos que luego la gente se equivoca y no sé si les ha pasado, y erróneamente se nos acerca la gente y nos dice: oye, tú que estás más cerca de Dios. ¿Cuál más cerca de Dios? Todos podemos estar cerca de Dios. Este hombre, podríamos decir que hasta era ejemplar, porque era una persona que conocía de la palabra y la enseñaba. No le hacía mal a nadie. Iba a la sinagoga. Y sin embargo Jesús le dice: tú no calificas para el reino de Dios. Se ha topado con personas que les dicen: es que yo no robo, no mato, no le hago daño a nadie, incluso voy a una iglesia. Tal vez alguno de nosotros aquí se puede identificar, en un momento se identificó o ahora se puede identificar con Nicodemo. Es un buen trabajador, es un buen compañero, buen empleado, buen muchacho, buen hijo, buen estudiante. Sin embargo, le hace falta lo más importante. Le hace falta el Espíritu de Dios. Le hace falta Jesucristo en su vida como Rey y Señor en toda la extensión de la palabra. Hoy la iglesia necesita pequeños Cristos, más que simpatizantes, más que jóvenes que tengan buenos deseos, ilusiones de carrera y profesión, de un buen trabajo, de ganar bien, de ser alguien en la vida. Hoy Dios necesita personas que estén dispuestas a morir por Él, a entregarlo todo por Él, a que sean sus hijos, sus discípulos, aún más que un simpatizante, que ya es algo muy positivo, claro que sí, pero el Señor necesita no solo que simpatices con Él, Él necesita que le entregues tu vida. Y cuando decimos que le entregues tu vida, hermano, es que se la des completamente. No de manera como se la dieron los discípulos, entre comillas, o la gente que se le acercaba a Jesús en multitudes. Ustedes se acuerdan muy bien cómo a Jesús se le acercaron. Hermano, lo dice la palabra,
¿Cuántas veces, cuánta gente le seguía, dice la Biblia? Multitudes de personas. Y le admiraban y lo buscaban. La pregunta es que cuando él fue juzgado, ¿dónde quedaron todos esos? Cuando él estaba en la cruz, ¿dónde quedaron todos esos? Cuando él se fue a la montaña y alimentó a los 5,000, ¿recuerdan esa escena? Nos dice Juan que con 5 panes y 2 peces, todos felices porque no tenían que comer y comieron todos. Y gratis. Cualquier mexicano se hubiera sentido feliz ahí. Jesús sale de ahí, se aleja, se va a una barca, desaparece y después lo andan buscando todos. Nos dice el mismo Juan 6, y lo andan buscando todos por ahí. ¿Dónde estás, Jesús? Y por fin se lo encuentran. ¿Y qué creen, hermanos? Le reclaman: ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas, Jesús? Te hemos estado buscando. Y Jesús dejó de decirle: oye, qué bueno que me buscan, de veras, qué fe tan grande tienen. Les dice: ustedes me buscan porque a ustedes les conviene. Me buscan por la comida que perece. O sea, traducido hoy, me buscan porque les interesa conseguir algo, pero no porque me amen, no porque quieran entregar su vida, no porque tengan una fe realmente cimentada y dispuesta, sino porque les interesa de manera convenenciera. Después les empieza a hablar de su carne, de su sangre, y que va a morir, y entonces dice: no, esto no va con lo que se supone que debes de ser tú. Y Jesús les reprende y también les habla del maná verdadero del cielo, que es Él. Ese es el pan que deben de comer, no el pan de la conveniencia. Tú lo que necesitas es Jesús. Necesitas comer de a Jesús, comer de su palabra, no lo que el mundo te ofrece. Y cuando necesitamos, pues buscarlo. Cuando oyeron eso sus discípulos, en el verso 60 dice: al oírlas muchos de sus discípulos les dijeron: dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Duro es como habla, es muy duro. Y sabiendo Jesús que murmuraban eso, les dijo: ¿esto les ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El llamado, la oportunidad que ve Nicodemo, es una oportunidad que el Señor va a utilizar para hacerlo pensar. Y hoy, hermano, yo le pido al Señor que a través de su palabra te haga reflexionar. Seas bautizado o no, pero principalmente aquellos hermanos y jóvenes que no se han bautizado. Piensen esto. Váyanse cuando salgan y se vayan a dormir en la noche, llévenselo a su almohada, consúltenlo con el Señor, dejen que Dios les diga, y si no pueden dormir, amén. Cuando viene viene Nicodemo, dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido como maestro. ¿Por qué viene en la noche? La noche representa la resistencia a dejarse iluminar por Jesús. Él no quiere venir en el día, Él viene en la noche. Él tiene una ideología que, a pesar de que pareciera ser muy devota, es una ideología que rechaza finalmente el amor de Dios y confía en el hombre. O sea, en otras palabras, sus creencias, su religiosidad y sus costumbres, su educación, le han impedido ver la luz. Y a veces eso pasa en la iglesia. Somos personas religiosas. Podemos asistir a la iglesia y quizá desde hace mucho tiempo, pero nunca entregamos nuestra vida.
a Jesucristo. Nicodemo reconoce a Jesús como alguien superior. ¿Cuántas veces nosotros hemos reconocido? Claro que el Señor es superior, es nuestro maestro, pero tomamos acciones que dicen exactamente lo contrario. Sabemos que Jesús es bueno, que vale la pena, pero no damos el salto final. Estaba yo viendo un video que hay de un muchacho que sube, es una antena, creo que la antena más grande del mundo, y sube la antena, él hasta arriba hay un foco, él es el encargado de cambiar el foco. Y yo me quedo pensando, ¿cuánto le pagarán por arriesgar su vida para llegar hasta la cima y cambiar el foco? Porque es lo único que hace. Pero para que ustedes se den una idea, esa antena debe tener, yo diría que 1 kilómetro, como 1000 metros de altura. Se ve impactante hacia abajo y hermoso hacia el horizonte. Y cuando por fin llega él, uno espera como que, bueno, ya llegó a la cima, ¿y ahora qué? Se va a aventar seguramente, como en todos los videos que hay en Facebook, alguna cosa por el estilo, algo que nos va a sacar un paracaídas. No, hermanos, saca un foquito, le da la vuelta al que está, pone el otro y va para abajo. Nosotros los cristianos estamos subiendo una antena, sube y sube, como que en el transcurso del camino uno voltea, mejor ni voltees. De repente va subiendo y sientes como que otro cristiano, otro mexicano, o como quieran ustedes llamarlo, les está jalando los pies para que se bajen, se caigan, ¿verdad? Estudios que se han hecho, si el peor enemigo de una persona es otra persona. En mi trabajo decimos, el peor enemigo de un controlador es otro controlador. Y nosotros le echamos la culpa a él. Nacer de arriba, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando lo dice, de cierto te digo. Y ahí en hebreo dice, amén, amén. 2 palabras maravillosas. Amén, que significa la firmeza completa y total de alguien bien cimentado, como el tornillo aquel en el desierto que cimentaba y amarraba la tienda y no permitía que ante los vientos que venían en el desierto, las ventiscas, las tormentas de arena, jamás esa tienda era derrumbada, destruida, porque tenía unos grandes tornillos que la sujetaban a la arena. Esos tornillos se llamaban amén. Amén. Así como nos podía firmar y tener bien firmes esa tienda, ahora el Señor nos dice así, con esa firmeza, con esa seguridad de que ante todo lo que le puedas poner, que se pudiese dudar o poner entredicho, yo te digo, te lo aseguro, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Qué maravilla! Tenemos la oportunidad de nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Significa nacer de arriba. La palabra griega significa 2 cosas: nacer otra vez o nacer de arriba. Las 2 posibles. Finalmente es lo mismo. Cuando tú naces de arriba, o sea, de parte de Dios, tú naces otra vez a una nueva vida. Tu vida anterior viene al pasado. Es cuando tú tomas distancia de tu vida pasada para entrar a una nueva propuesta, a un nuevo proyecto por el cual das todo. Se trata de una creación diferente, de una vida diferente que viene de lo alto. Eso es lo que Dios nos regala. Para Jesús, el reino de Dios está ligado a un cambio personal, un arrepentimiento. Y hay quien dice, no, pues arrepentirse es re fácil. ¿Será? La palabra arrepentimiento, cuando la usa la Biblia en el Nuevo Testamento,
utiliza una palabra griega que se llama metanoia. Es una palabra yuxtapuesta o compuesta. Dos palabras. Meta es precisamente la meta, el gol, el final. A donde hay que ir, lo que está más allá. Y noia viene de nous, que significa mente. En otras palabras, es ir más allá de una mentalidad que todos tienen. Es un cambio de mentalidad. Cuando tú te arrepientes, ya no piensas igual que antes. Ves las cosas diferentes. Y como ahora las ves diferentes, ya no estás dispuesto a seguir por el mismo trayecto. Y eso, si requiere un giro de 180 grados, lo hacemos. Y vamos para otro rumbo, con otros riesgos, en una trayectoria y a un destino que no podemos ver del todo. Eso se llama fe. Cuando tú haces eso, ese giro, y te vas ahora a encaminar y dejas el rumbo que llevabas y eso que quedó atrás, ahí donde estás atrás, para ir adelante con rumbo a Jesucristo, eso se llama nacer de nuevo. Se llama nuevo nacimiento. Cuando somos solamente simpatizantes, solamente continuamos ese pasado con una práctica religiosa y nada más. No nos acerca a Dios. Nos pone todas las herramientas para hacerlo, pero la decisión final la tenemos nosotros. Ciertamente el reino es nuestra meta, pero ese reino se empieza a vivir ahora. El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesucristo. El reino de Dios es la meta que ofrece a la humanidad, y esa meta ya se puede experimentar hoy. Nacer de nuevo denota una interrupción y un nuevo comienzo. Aquí me paro, ya no voy más hacia allá, regreso y empiezo otra vez. Solamente si nacemos de nuevo vamos a tener una vida en plenitud. ¿Les gustan las águilas, hermanos? No me refiero al super equipo que hay en el anillo. Las águilas viven aproximadamente 70 años. A los 40 años ya no pueden más. Necesitan una transformación, necesitan nacer de nuevo. ¿Cómo? Diría Nicodemo, aguilita. ¿Cómo le vamos a hacer? Lo único que hace la águila es un proceso, realiza un proceso, pero un proceso difícil y doloroso que dura 5 meses. ¿Por qué? Porque cuando llegan los 40 años un águila ya no puede sobrevivir más si no hace una transformación y un cambio radical en su vida. ¿Por qué? Porque su pico ya está encorvado rumbo hacia el pecho. Sus alas están llenas de plumas viejas y pesadas que ya no le permiten volar ni con la agilidad, ni con la habilidad, ni con la velocidad que puede tener. Y las uñas ya no le permiten, están tan desgastadas, sumamente flexibles, ya no tienen agarre y entonces ya no pueden agarrar a sus presas, y eso significa morirse de hambre. O cambian todo, ahora sí que casi toda la carrocería hay que transformarla. ¿Qué hacen? Buscan un lugar muy elevado y seguro en las montañas, en los riscos, por ahí. Encuentran un lugar alto, seguro, hacen ahí un nido, ahí se quedan, llevan comida suficiente, ahí se quedan, y que tenga una pared dura y fuerte ahí. Y empiezan a pegarse al pico, le empiezan a pegar y a pegar hasta que lo destrozan. Eso debe doler. Hermanos, pregúntenme a mí cuando me rompieron la nariz. Me dio un raquetazo, pero bueno, yo no sé cómo. Si tengo vida hoy es un milagro, porque la persona que me dio el raquetazo me lo dio con toda la hazaña del mundo pensando que yo era la pelota. No era la pelota de mi nariz. Quedó de tal manera colgada que cuando mis compañeros que estaban ahí me vieron y empezó a salir un borbotón textual, borbotón de sangre, lejos de que alguien dijera, vamos a ayudarle. ¿Qué fue lo que hicieron todos? Se espantaron, ¡qué horror!
Y así nos pasa a veces en la vida, ¿no? Viene un giro, un cambio, un golpe fuerte, y lejos de que vayamos, pero Dios tocó a una persona y dijo: acuéstenlo ahí. Y corrieron por unos Kleenex, los agarraron y dijo: te vas a aguantar. Y me apretó lo que quedaba de nariz, porque era un hueco. La nariz estaba colgada y se veía todo aquí. Me paró la hemorragia, ahí hubiera quedado. Es dolorosísimo. Bueno, llega el momento en que ya no siente. Se te rompe todo. Ya lo rompió. ¿Qué sigue? Esperar a que salga uno nuevo. ¡Puede salir uno nuevo! O sea, si no existiera esa posibilidad, de loco se rompe el pico. No puedes hacer eso si no tienes esa. Nosotros en la fe de Jesucristo sabemos que podemos rompernos nuestro pico porque hay una esperanza de un pico mejor. Aunque duela, aunque nos cueste trabajo, ya que vuelve a salir, entonces con esa nueva pico empieza a quitarse las uñas, las arranca todas. Eso también duele. Y también yo les puedo contar otras experiencias. Ya que nacen otra vez las uñas, entonces con esas garras se arrancan las plumas todas, queda como pollo. Y ya que no hay, surgen unas nuevas plumas, mucho más jóvenes, ligeras, hermosas, tienen nuevas garras, tienen nuevas plumas, tienen nuevo pico, y todo eso representa el pico anterior, las plumas anteriores, las garras anteriores representan nuestra vida pasada. El águila se ha renovado, ha nacido de nuevo. Nosotros necesitamos nacer otra vez o morimos. ¿Hace eso el águila o se muere a los 40 años? Si hace ese proceso, vive 70. Y lo vive como si fuera jovencito. Ahorita que vi a mi hermana 80 y ¿cuántos años? 87. Yo le pedí al Señor, que nos dieras, bueno, ya no 87, 80. Es una bendicioncísima. Pero ¿saben qué? Esa bendición se multiplica y se hace maravillosa y realmente es bendición cuando esos 80 años o el tiempo de esos 80 años, muchos de esos 80 años han sido para el Señor. Muy diferente, ¿verdad? Si tú le pides vida al Señor, pídesela para entregársela completa. Y si va a ser 6 meses o un año, Señor, lo quiero dar con todo. Ya no quiero ser simpatizante, Señor, de los que se quedan viendo en la cena. Nosotros no nos bautizamos para nada más participar en la cena. Es sumamente importante, claro, clave. Pero nosotros nos bautizamos porque queremos entregarle todo al Señor Jesucristo. Cuando Nicodemo dice: es que ¿cómo puedo entrar otra vez al ambiente? Voy a empezar. No, él está en las categorías, ¿verdad?, del pasado, categorías temporales. No considera el cambio como fruto de el Señor. Él piensa que el cambio lo logra él mismo. Nosotros no logramos cambios de ninguna especie para el reino de Dios. Eso los hace Dios. Tú quieres una vida nueva, el Señor te la puede dar. El Señor la puede construir. Así que nacer de arriba en realidad significa nacer del que está levantado. ¿Por qué de arriba? Porque nacemos del que está levantado en la cruz. ¿Qué le pasó a Jesús cuando murió? Cuando llega alguien y le remata en el costado y le sale agua y sangre. El agua del Espíritu, que es en Juan y que representa
el bautismo y la sangre, que es el amor de Dios, que representa su muerte, y el vino nuevo que Él nos ofrece en la cena y a través de su vida. El agua es el Espíritu, el bautismo que nos regala por amor, el agua Espíritu que baja de la cruz por su amor, por su sangre. No basta entonces ser de la iglesia, no basta haber nacido en la iglesia, no basta tener todas las tradiciones y conocimiento de la iglesia, no basta ser religioso. Se requiere nacer de nuevo, nacer de Jesús y su amor a través del Espíritu. Así podremos entrar al reino, adherirnos y vincularnos de un modo total y estable con Jesús, en quien Dios se hace presente con la vida que nos comunica. Jesús mismo es el espacio, es el lugar a donde vamos a entrar con Él. El reino, así como Jesús, están presentes en la historia y son visibles en la nueva comunidad humana creada por el Espíritu. Quiero terminar con 3 cosas. Primero, quiero decirles, leer lo que dice el texto de 1 de Pedro 1, verso 3. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué, hermanos? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué más? Para una herencia incorruptible, para tener una verdadera herencia, no la que nos deja la abuelita. Incontaminada, tu salvación no se contamina jamás. El que se contamina es e inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Que no se marchita, no se echa a perder. Ese nuevo nacimiento es de verdad, reservada en los cielos esa salvación para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. 2. Hay una historia maravillosa de un matrimonio en la iglesia primitiva. Él se llamaba Timoteo, ella se llamaba Maura. Timoteo era un cristiano entregado, le había dado su vida al Señor, era creyente y conservaba unos manuscritos de las Escrituras, valiosísimos en la iglesia primitiva, no cualquiera teníamos de eso. Cuando se desató la persecución, llegó el gobernador y le dijo: ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes unas escrituras en tu poder y quiero que me las des. Y lo dijo Timoteo: no te voy a dar nada. Dijo: si tú no me las das y dejas de seguir a ese que se dice Jesucristo, te voy a matar y vas a sufrir como no tienes una idea. Y le dijo: pues primero te doy a mis hijos que darte mi convicción, mi fe y las Escrituras. Lo tomó, este hombre se lo llevó preso a Timoteo, sacó unos candentes fierros a través de sus guaruras y le quemó los ojos, un martillo terrible, y le dijo: a ver ahora, ¿cómo ves tus Escrituras? Toma para que veas tus Escrituras, Timoteo. Y dijo: pues yo no voy a renegar de mi fe. Entonces él de coraje lo golpeó de cabeza, le amarró una piedra al suelo para que cayera el peso así, lo amarraron en sus piernas y estaba golpeado, y ahí estaba sufriendo ese momento y el vituperio de todos los soldados cuando traen a su esposa Maura y le dice el gobernador: dile a tu esposo que niegue a Jesucristo, y aquí están todas estas monedas de oro, son de ustedes, tómalas, convéncelo. Y Maura, titubeando en su fe, agarró las monedas, entró al lugar donde tenían a Timoteo y le dijo: oye, amor, estoy hablando de un matrimonio que tenía 6 meses de casado, jovencitos. Dice: oye, amor,
Aquí tenemos el seguro, el futuro asegurado. Déjalo todo. Olvídalo ya. Diles que no crees en Jesús. Y Timoteo empezó a reprender a su esposa. Y dijo: ¿cómo me pides eso? ¿Qué te pasa? Jamás lo haré. Yo te amo. Y yo sé que tú lo haces esto porque me amas, porque me quieres, porque quieres lo mejor para mí. Pero ¿sabes qué es lo mejor para nosotros y para mí? Es Jesús, y yo no voy a renegar de Él. Y lo amo más que a ti. Ella volvió en sí, dijo: tienes toda la razón. Aventó las monedas, se abrazaron así como él estaba de cabeza. Llamaron a los guardias, jalaron a la esposa y le dijeron: pues ahora tú también. Se la llevaron, la ataron y la torturaron de una manera brutal, para que finalmente decidieran su suerte crucificándolos, y los crucificaron a los dos de frente. Y mientras ellos estaban crucificados, él le decía: son unos cuantos segundos, mi amor, tú aguanta, pronto veremos al Señor. Cuando ella empezaba a debilitarse, ella le daba ánimos, y así estaba. Así murieron Timoteo y Maura. Está registrado en los anales de la historia del cristianismo. Hermano, que no te has bautizado, tú decides. ¿Quieres seguir siendo simpatizante o ser miembro de su reino? Ponerte la casaca del Hijo de Dios. Entrega tu vida a Jesucristo. Hoy el Señor te dice, a través de estos labios imperfectos y pecadores, con todo el amor de Jesucristo, lo que dice Hechos 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Que Dios les bendiga.